Bueno, ahora vamos a continuar con la construcción de los gráficos. Los principales factores que vamos a tener en cuenta para poder realizar los gráficos son el tipo de variable, la escala y la frecuencia que vamos a representar. Principalmente tenemos 4 tipos de gráficos que vamos a usar. Por un lado, tenemos los gráficos de torta o los gráficos circulares, los cuales se van a usar para poder representar a variables cualitativas de no más de 4 categorías. Por otro lado, tenemos los gráficos de barras horizontales, los cuales pueden ser verticales u horizontales. Los horizontales se usan para variables cualitativas de más de 4 categorías. Después tenemos las barras simples verticales, en donde lo que vamos a representar son variables cuantitativas, discretas, y ya sea, como dijimos, la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa porcentual. Después tenemos el histograma con polígono de frecuencia, el cual se usa siempre que tengamos una variable cuantitativa. En caso de que sea discreta, para realizar este histograma con polígono de frecuencia, la amplitud tiene que ser mayor a 1,50, es decir, tener una tabla de datos agrupados. Y en caso de que sea una variable continua, siempre vamos a tener que realizar este tipo de gráfico. Y por último tenemos la curva de Ogiva. Este gráfico lo vamos a usar cuando queramos representar la frecuencia acumulada, ya sea la normal o la porcentual, cuando tengamos variables cualitativas de más de 4 categorías o variables cuantitativas, ya sea discretas o continuas. Vamos a comenzar creando el gráfico de la primera tabla. Acá lo que tenemos son calificaciones promedio. ¿Qué tipo de variable es? Una variable cuantitativa. ¿Es discreta o continua? Bueno, acá lo que estamos viendo es que todos los valores que tiene son enteros. No hay ningún número con coma, no hay números intermedios. Entonces ya sabemos que es discreta. Con ese criterio ya sabemos también el tipo de gráfico que vamos a hacer. En este caso es un gráfico de barras simples verticales. Entonces nos situamos en un espacio en blanco, vamos a insertar y acá vamos a tener todos los gráficos que vamos a usar. Vamos a las barras y seleccionamos las verticales. Movemos un costadito de esto, hacemos clic derecho, seleccionar datos y en la parte izquierda donde dice entradas, vamos a agregar, borramos los valores de la serie y seleccionamos la frecuencia que querramos representar. En este caso, la frecuencia absoluta. Después, en la parte derecha, donde están las etiquetas, vamos a editar y seleccionamos todos los valores que tuvo la variable. Vamos a aceptar y ya está. Gran parte lo tenemos hecho acá. Ahora vamos a el signo más verde, tildamos las primeras 4 casillas y destildamos las líneas de cuadrícula. El título del gráfico va a ser exactamente el mismo que el de la tabla, pero la particularidad que tiene es que aparte de primero ponerlo esto en Arial 11, tenemos que tener en cuenta que hay que poner el n. Acordémonos que el n es la muestra con la que trabajamos. Entonces ponemos n igual a, en este caso, 30. Después, en el eje horizontal, ¿qué estamos representando? Las calificaciones promedio. Entonces copiamos acá y lo pegamos. En el eje vertical estamos representando estas frecuencias. Entonces acá vamos a escribir frecuencia absoluta. Y listo, ya estaría nuestro gráfico. Obviamente, ¿qué nos falta? Para las normas APA tenemos que poner el número de figura, que lo ponemos acá. Vamos a poner figura 1 en Arial 11 y abajo va la nota, que en este caso es el mismo que teníamos en la tabla. Siempre en Arial 11 y en cursivas. Y así ya tenemos nuestro primer gráfico. Después, vamos a esta tabla. La tabla 3 trata sobre el consumo de alcohol. Entonces, es una variable cualitativa de tipo ordinal. ¿Y cuántas categorías tenemos? 4. Entonces, acá en realidad tenemos dos opciones. Por un lado,
podemos realizar un gráfico de barras simples horizontales, que lo vamos a hacer acá. Acá están las barras simples horizontales. Le damos clic derecho, seleccionar datos, en entradas, borramos los valores de la serie y elegimos en este caso, por ejemplo, la frecuencia relativa porcentual. Y en etiquetas de eje nos vamos a todas las categorías que tiene la variable. Le damos en aceptar y ya tenemos hecho el gráfico. Hacemos lo mismo, tildamos las primeras 4 casillas y dejamos la última. De título de gráfico ponemos lo mismo que en la tabla y le agregamos el n igual a 30. Seleccionamos todo y lo ponemos en Arial 11. Ahora, en este caso, mi eje horizontal me está representando la frecuencia relativa porcentual. Entonces ponemos frecuencia relativa porcentual. Y en la parte vertical estamos representando el consumo de alcohol. Entonces lo copiamos de la tabla y simplemente lo pegamos. Y así ya tenemos construido nuestro gráfico de barras horizontales. ¿Cuál era nuestra otra opción? El gráfico de torta o el gráfico circular. Lo mismo, vamos a insertar, acá está el gráfico circular, y lo colocamos. Seleccionamos los datos, en las entradas vamos a la frecuencia relativa porcentual, y en las etiquetas de eje hacemos lo mismo. Y listo, acá ponemos las etiquetas de datos y la leyenda. En este caso, bueno, el título sería el mismo. Y listo. Pequeño detalle, antes de que me olvide, siempre, incluso los títulos de eje, van en Arial, cursiva y en 11. Lo mismo acá. Lo ponemos en Arial, 11 y cursiva. Así que bueno, en estos casos tenemos estos gráficos. Y ahora, la parte interesante viene acá. La tabla 2 es una tabla donde vamos a tener distintos intervalos armados. Entonces, siempre que tengamos intervalos, el gráfico que vamos a tener que hacer es el histograma con polígono de frecuencias. En algunos casos, ya tenemos la opción de histograma, pero por si acaso, si es que no la llegan a tener, la vamos a construir de cero. Lo mismo, nos ubicamos en un espacio en blanco, insertamos un gráfico de barras simples verticales, vamos a clic derecho, seleccionar datos, en entradas vamos a borrar como siempre los valores de la serie y elegimos por ejemplo la frecuencia acumulada. Aceptar, vamos a las etiquetas y en este caso vamos a seleccionar el consumo de mate. Le damos en aceptar y ahora vamos a volver a hacer el primer paso que hicimos. Vamos a agregar, borramos los valores de la serie y elegimos otra vez la misma frecuencia. Le damos en aceptar y ahora vamos a tener dos barras. Bueno, como siempre, nuestro título va a ser el mismo. Y bueno, en nuestro eje horizontal vamos a tener el consumo de mate. Y en nuestro eje vertical que tenemos la frecuencia absoluta. Ahora, acá no tenemos ni un histograma ni un polígono de frecuencias. Así que primero vamos a seleccionar con clic izquierdo a todas las barras verticales naranjas y después vamos a hacer clic derecho. Acá nos vamos a cambiar tipo de gráfico y en series 2 vamos a cambiar, en vez de columnas agrupadas, va a ser nuestro polígono de frecuencia. Entonces seleccionamos acá nuestra línea con marcadores y aceptamos. Ahora tenemos un polígono de frecuencia, pero tampoco se parece mucho a un histograma. Entonces vamos a seleccionar los azules, damos doble clic y en ancho de rango, lo tenemos en 219, lo vamos a bajar a 0. Damos enter y acá ya va tomando un poco más de forma de polígono de frecuencia.
Por cuestiones estéticas y de preferencias, lo que podemos hacer es simplemente seleccionar este polígono de frecuencias, darle doble clic, nos vamos a este baldecito y vamos a tildar acá abajo donde dice línea suavizada. Y listo, ya tenemos armado nuestro polígono de frecuencia. Pequeño detalle, me olvidé de avisar que siempre que hagamos un histograma con polígono de frecuencias, las etiquetas de datos nunca van a ir. Nunca. Simplemente así. No es como el resto. Ahora, ¿qué gráfico más nos queda por ver? Ya tenemos el gráfico circular, el de barras simples horizontales, barras simples verticales, histograma con polígono de frecuencia y por último nos queda la curva de ojiva. En este caso lo podríamos realizar con cualquiera de las tablas, pero vamos a elegir esta misma tabla con los intervalos. Hacemos lo mismo, nos vamos a una celda vacía, insertar y en esta parte seleccionamos el mismo que seleccionamos para el polígono de frecuencias, que son la línea con marcadores. Clic derecho, seleccionar datos. En entradas vamos a seleccionar cualquiera de las frecuencias acumuladas, por ejemplo las acumulada porcentual. Le damos en aceptar y en etiquetas de eje lo mismo, nos vamos a los intervalos. Le damos a aceptar, aceptar y listo, ya tenemos nuestro polígono de frecuencias. Lo podemos mover acá a un costado y le agregamos título de eje, etiquetas de datos y borramos la línea cuadrícula. Lo mismo, el título va a ser el mismo, el de todos los gráficos de esta variable. En Arial 11, nuestro eje horizontal va a ser el consumo de mate y nuestro eje vertical va a ser la frecuencia relativa porcentual. Y así ya tendríamos. Obviamente a todo esto, como siempre, le tenemos que agregar, como hicimos acá, el número de figura y la nota. Si lo hacemos acá, este sería gráfico 2 y la nota sería la misma que esta de acá. Y así lo vamos haciendo con todos.